Hola, hoy vamos a meternos de lleno con algunas de las herramientas más avanzadas que se usan en química para visualizar moléculas. Vamos a ir un paso más allá de lo básico de las estructuras de Lewis. Para empezar, un pequeño rompecabezas. A veces, cuando seguimos las reglas para dibujar moléculas, nos encontramos con que hay varias respuestas posibles. ¿Qué hacemos entonces? Fijaos, por ejemplo, en el formaldehído. Aquí tenemos dos dibujos que, en principio, parecen cumplir las reglas, pero claro, son muy diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo deciden los químicos cuál de los dos representa mejor la molécula real? Pues usan una herramienta súper potente, una especie de contabilidad de electrones, que llamamos carga formal. Venga, vamos a ver qué es esto exactamente. La carga formal, en esencia, es como si le asignáramos una carga hipotética a cada átomo de una molécula. Esto nos da unas pistas valiosísimas para saber dónde están los electrones y así encontrar la estructura más estable, que al final es la más probable. Y calcularla es bastante sencillo. Para cada átomo, cogemos sus electrones de valencia normales y le restamos los electrones que no están formando enlace y la mitad de los que sí lo están. Si aplicamos esto a nuestro enigma del formaldehído, de repente vemos un ganador clarísimo. La estructura de la derecha, esa en la que todos los átomos tienen una carga formal de 0, es la representación más estable y, por lo tanto, la más precisa. Así que la clave, el truco, es buscar siempre la estructura que consiga minimizar las cargas formales. Lo ideal es que sean 0. Esta es la primera gran herramienta de nuestro kit de detective químico. Vale, la carga formal es súper útil, pero ¿qué pasa cuando nos da varias estructuras que parecen igual de probables? Ahí es donde la cosa se pone interesante y entra en juego un concepto nuevo, la resonancia. Esta idea se llama resonancia, y la necesitamos cuando un único dibujo, una sola estructura de Lewis, no es capaz de capturar cómo es de verdad una molécula. Pensemos, por ejemplo, en el ion carbonato. Podemos dibujar una estructura de Lewis perfectamente válida como esta que vemos, con un doble enlace y dos enlaces simples. Pero, un momento, ¿por qué ese oxígeno en concreto tiene que llevarse el doble enlace? Podríamos dibujarlo en cualquiera de los otros dos oxígenos y las estructuras serían igual de válidas. Entonces, ¿cuál es la buena? Y aquí viene lo más curioso. ¿Está la molécula real saltando de una forma a otra a toda velocidad? Pues la respuesta, que es bastante sorprendente, es que no, la molécula no está cambiando para nada, es un híbrido, una mezcla de las tres a la vez. Y la prueba definitiva de esto la tenemos en los datos del laboratorio. Los experimentos demuestran que los tres enlaces carbono-oxígeno son idénticos, miden exactamente lo mismo, 1,29 angstroms. Un valor que está justo en medio, es más corto que un enlace simple, pero más largo que uno doble. Y esto es un ejemplo perfecto de lo que es la resonancia. La molécula real es como un promedio de todas sus formas posibles, y de hecho es más estable que cualquiera de ellas por separado. Muy bien. Hasta ahora hemos dado por sentada una regla que parece sargada, la regla del octeto. Pero en química, como en muchas otras cosas, algunas reglas están hechas para romperse. La regla del octeto es una guía fantástica, nos ayuda muchísimo, pero no es una ley absoluta. Vamos a ver los tres tipos principales de excepciones. En primer lugar tenemos los octetos incompletos. Hay algunos átomos, como el boro o el berilio, que son perfectamente estables con menos de 8 electrones a su alrededor. En segundo lugar, ¿qué pasa si una molécula tiene un número impar de electrones? Pues que es matemáticamente imposible que todos los átomos cumplan la regla del octeto, simplemente los números no dan. Y por último, tenemos los octetos expandidos. Los átomos más grandes, los del tercer periodo de la tabla periódica en adelante, pueden tener más de 8 electrones de valencia. Pueden llegar a tener 10, 12 o incluso más. Pues con todo esto, acabamos de añadir tres conceptos muy potentes a nuestra caja de herramientas para entender de verdad el mundo molecular. Resumiendo, usamos la carga formal para decidir cuál es la estructura de Lewis más probable. Acudimos a la resonancia cuando un solo dibujo no es suficiente. Y, muy importante, recordamos que la regla del octeto tiene excepciones. Y esto no son solo reglas para memorizar, son herramientas prácticas que nos ayudan a predecir y a explicar cómo se comporta la materia. Y esto nos deja con una última reflexión. Saber cuál es el mejor dibujo en 2 dimensiones es un gran paso. Pero, ¿cómo se traduce eso a la forma tridimensional que tiene una molécula en el espacio real? Bueno, ese es un enigma para otro día.